Era el año de 1939, un día como hoy. Por la presidencia de la República estaba resuelta. No había duda ninguna. La mayoría en favor del nombre de Luis Carlos Galán Sarmiento era abrumadora. Y el país iba a cambiar, porque Luis Carlos Galán era una nueva visión de la política colombiana. Lejos del clientelismo, lejos de las malas prácticas que habían arruinado moralmente la política colombiana. Luis Carlos Galán era la grande esperanza. Era el suyo un programa que todavía no había quedado resuelto en todas sus partes, porque era un proceso que evolucionaba todos los días. Con Luis Carlos Galán no iba a llegar solamente él a la presidencia, iba a llegar una nueva generación, iba a llegar un nuevo estilo. El país iba a respirar un aire diferente. Eso era lo que pasaba en un día como hoy. Ese día, Luis Carlos Galán tenía un compromiso para un acto en Soacha, de la que tanto hemos hablado en este último tiempo. Una ciudad con 1000 problemas, con 1000 dificultades, donde han llegado desplazados de todas las regiones del país, una de las ciudades grandes de Colombia en población y olvidada. Allá iba a ir Luis Carlos Galán. Ese día y esos días inmediatamente anteriores, su guardia personal había sido transformada. Estaba su esquema de seguridad al mando de un teniente que nunca ha podido ser localizado, que se perdió para siempre, y a quien alguien escuchó diciendo cosas muy comprometedoras por el teléfono cuando Luis Carlos Galán agonizaba. Porque ese trágico día, cuando Luis Carlos Galán subía a la tarima en hombros de sus seguidores, de sus adeptos, de sus amigos, unas ráfagas de ametralladora cegaron su vida y cortaron una esperanza. Eso fue lo que murió con Luis Carlos Galán Sarmiento. La esperanza por un país distinto, la esperanza por un país renovado, la esperanza por un país libre de las malas prácticas. ¿Quién asesinó a Luis Carlos Galán? Eso está claro. Lo mató la mafia, lo mataron los enemigos de Colombia. En aquel entonces, la mafia era dueña del país. Todos esos bandidos, los mismos que habían asaltado el Palacio de Justicia, los mismos que sembraban el terror por todas partes, obviamente obrando como siempre, como acostumbran, con el cinismo que acostumbra, dándole limosna a la gente pobre para comprarla, fundando escuelas deportivas y construyendo campos de fútbol que los hacían bendecir, válganos Dios, por altos dignatarios de la Iglesia Católica, que repartían limosnas y que le repartían dinero a los jóvenes que corrompían, los muchachitos que fueron corrompidos por Pablo Escobar y por la mafia de entonces. Luis Carlos Galán se les iba a enfrentar a todos. Colombia lo sabía. Colombia no podía convivir con la mafia. El tiempo lo demostró. La mafia nos doblegó, comprometió nuestro futuro, disolvió el país. Luis Carlos Galán era la esperanza, y por eso sonaron las ráfagas de ametralladora. Desde luego, en connivencia con unos esquemas de seguridad que no respondieron como debían responder. A Luis Carlos Galán lo mataron y lo dejaron matar, ambas cosas a la vez. Un gobierno corrupto, un gobierno infiltrado por las mafias del narcotráfico a esos niveles, a los niveles en los que la vida de Luis Carlos Galán ha debido ser protegida a toda costa, como protegieron después la vida de quien lo sustituyó con escasos merecimientos, mejor dicho, con ningún merecimiento. César Gaviria subió a la presidencia de la República porque Luis Carlos Galán había muerto, por esa única razón. Lo que se perdió con Luis Carlos Galán, ¿cómo hubiera sido Colombia con Luis Carlos Galán? Es imposible saberlo, pero una cosa sí está clara: Colombia hubiera sido un país distinto, un país nuevo,
un país con preocupaciones diferentes y con una distinta manera de abordar los temas políticos, los temas sociales, todos los grandes temas de la nación. Que eso fue lo que hizo Luis Carlos Galán desde muy joven, desde cuando empezó su carrera como escritor en el diario El Tiempo y después, a la sombra de Carlos Lleras Restrepo, fue el grande colaborador, editor de la revista Nueva Frontera, un buscador de verdades, un luchador por descubrir lo que al país le interesaba, un hombre que tenía la obsesión por la renovación de la política colombiana. Por eso su partido se llamó el Nuevo Liberalismo, que finalmente había pactado con el liberalismo tradicional como una necesidad ineludible para conseguir las inmensas mayorías que lo acompañaban sin duda ninguna. Un día como hoy, 18 de agosto, una noche trágica para siempre en los anales de la historia colombiana. En esa noche, Luis Carlos Galán caía en una tarima en Soacha, una tarima levantada como un capítulo de su gloria política que terminó siendo su patíbulo, por obra de las mafias, por obra de un gobierno incapaz de protegerlo, por obra de un país que fue infiel a su destino histórico. Luis Carlos Galán fue asesinado un día como hoy, 18 de agosto de 1989.